Lo que parecía una simple desmentida terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más delicados alrededor de Omar García Harfuch. Porque cuando la CIA decide salir públicamente a respaldar a un funcionario mexicano, significa que algo mucho más grande está ocurriendo detrás de las cámaras. Y lo más inquietante no es solamente el respaldo de la agencia estadounidense, sino el momento exacto en que aparece. En medio de acusaciones sobre el cártel de Sinaloa, investigaciones en Estados Unidos y una crisis política que amenaza con crecer, Harfuch quedó atrapado en una tormenta que podría perseguirlo rumbo al 2030. Todo comenzó después de una publicación de CNN que señalaba una supuesta intervención de la CIA en la explosión de una camioneta donde viajaban presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. La noticia encendió inmediatamente las alarmas porque implicaba la posibilidad de operaciones encubiertas estadounidenses dentro de territorio mexicano, un tema extremadamente sensible para cualquier gobierno. Harfuch reaccionó rápidamente, negó la versión, rechazó cualquier participación de la agencia estadounidense y aseguró que la información era falsa, pero lo que ocurrió después fue completamente inesperado. La propia CIA decidió respaldar públicamente la postura de Harfuch. Y ahí comenzó el verdadero problema, porque la CIA prácticamente nunca entra a discusiones mediáticas de este tipo. No suele responder rumores, no suele involucrarse directamente en polémicas políticas mexicanas. Por eso, cuando la agencia salió a respaldar a Harfuch, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Por qué la CIA sentiría la necesidad de intervenir públicamente? ¿Qué tan delicada era realmente la información publicada por CNN? ¿Y por qué todo esto ocurre justo cuando el nombre de Harfuch empieza a sonar cada vez más fuerte rumbo al futuro político de México? Pero esa era apenas la primera capa del escándalo. Mientras Harfuch intentaba apagar el incendio mediático provocado por CNN, otro problema mucho más peligroso comenzaba a crecer silenciosamente: el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Desde hace meses comenzaron a circular versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre personajes políticos sinaloenses y el cártel de Sinaloa. Durante un tiempo, muchos pensaron que se trataba simplemente de rumores políticos o ataques mediáticos normales, pero todo cambió cuando empezaron a aparecer referencias a investigaciones impulsadas desde Nueva York. Y ahí la situación se volvió explosiva. Porque, según distintas versiones políticas, Harfuch teme que el escándalo alrededor de Rocha termine contaminando su propio proyecto político rumbo al 2030. Y en política, las asociaciones importan muchísimo, especialmente cuando un funcionario intenta construir una imagen basada en seguridad, combate al crimen y cooperación internacional. El problema para Harfuch es que quedó atrapado entre dos narrativas completamente distintas. Por un lado, el gobierno mexicano insiste en que no existen indicios contra Rocha, pero por otro lado, desde Estados Unidos siguen apareciendo versiones sobre investigaciones relacionadas con presuntos nexos criminales. Y entonces llegó la tercera capa del escándalo, la más peligrosa de todas. Harfuch negó públicamente que el gobierno federal tuviera indicios de vínculos entre Rocha y el crimen organizado. Pero esa declaración comenzó a chocar directamente con la narrativa que manejan sectores estadounidenses. Y cuando dos gobiernos sostienen versiones distintas sobre temas relacionados con narcotráfico, la tensión política se vuelve inevitable. Eso es precisamente lo que comenzó a preocupar a muchos dentro del propio sistema político mexicano. Porque si Estados Unidos continúa avanzando con investigaciones relacionadas con figuras políticas de Sinaloa, cualquier declaración hecha por funcionarios mexicanos podría terminar contradicha más adelante. Y el costo político de eso puede ser enorme, especialmente para alguien como Harfuch, cuyo principal activo siempre ha sido la percepción de eficacia y credibilidad. Durante años, Omar García Harfuch construyó una imagen muy específica: el policía técnico, el operador eficiente, el hombre que sobrevivió a un atentado brutal del crimen organizado, el funcionario con capacidad para coordinarse con agencias internacionales, una figura que parecía crecer políticamente casi sin obstáculos. Pero este escándalo mostró algo completamente distinto. Mostró que Harfuch también puede convertirse en objetivo. Y cuando alguien empieza a ser objetivo político en México, especialmente en temas relacionados con narcotráfico y agencias estadounidenses, las consecuencias suelen durar muchísimo tiempo.
porque el problema ya no es solamente lo que ocurrió con CNN o con la CIA. El problema es la percepción pública que comienza a construirse alrededor de Harfuch. Algunos sectores empezaron a preguntarse si existe demasiada cercanía entre el funcionario mexicano y estructuras de inteligencia estadounidenses. Otros creen que el respaldo de la CIA terminó siendo contraproducente porque reforzó la idea de que Washington observa a Harfuch como una figura estratégica dentro de México, y eso históricamente siempre genera sospechas. México tiene una relación complicada con las agencias estadounidenses. Oficialmente existe cooperación en materia de seguridad, intercambio de inteligencia y combate al narcotráfico. Pero también existe desconfianza histórica. Durante décadas han existido acusaciones de espionaje, operaciones encubiertas y presiones políticas desde Washington. Por eso, cada vez que la CIA aparece relacionada con un tema político mexicano, el escándalo crece inmediatamente. Muchos analistas comenzaron a preguntarse si el respaldo público a Harfuch realmente buscaba protegerlo o si en realidad terminó exponiéndolo todavía más, porque ahora su nombre quedó directamente ligado a una discusión internacional sobre inteligencia, narcotráfico y operaciones contra el cártel de Sinaloa. Y eso puede ser extremadamente peligroso rumbo al futuro. Hay otro detalle que vuelve todo aún más delicado. Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más agresivos de presión contra los grupos relacionados con el tráfico de fentanilo. El tema se convirtió en prioridad política en Washington. Y eso significa que cualquier sospecha de protección política, corrupción o vínculos institucionales con el narcotráfico adquiere una dimensión internacional inmediata. En ese contexto, el caso Rocha comenzó a generar muchísimo nerviosismo. Porque si las investigaciones estadounidenses avanzan y aparecen nuevos señalamientos, la presión sobre funcionarios mexicanos aumentará automáticamente, y Harfuch podría quedar en medio de ese fuego cruzado. Por un lado tendría que sostener la postura oficial mexicana, pero por otro lado también tendría que evitar confrontaciones directas con agencias y autoridades estadounidenses, y mantener ese equilibrio podría volverse imposible. Especialmente porque el nombre de Harfuch ya empezó a sonar con fuerza rumbo al 2030. Dentro de Morena y fuera de Morena existen grupos que lo consideran una figura con potencial presidencial. Su perfil de seguridad lo diferencia de otros políticos tradicionales. Tiene reconocimiento nacional. Tiene una narrativa de combate al crimen. Y además, proyecta una imagen de disciplina y autoridad. Pero precisamente por eso, cualquier escándalo relacionado con narcotráfico puede destruir años de construcción política. Porque en México los temas de seguridad no perdonan errores. Muchos recuerdan cómo distintas figuras políticas terminaron debilitadas después de quedar atrapadas entre investigaciones estadounidenses y contradicciones públicas. Y ese es exactamente el riesgo que enfrenta Harfuch ahora mismo. Lo más preocupante para su entorno es que el escándalo todavía no termina. De hecho, algunos creen que apenas está comenzando, porque mientras más se habla del caso Rocha, más preguntas aparecen, y mientras más preguntas aparecen, más complicado se vuelve sostener una narrativa clara. ¿Estados Unidos realmente tiene investigaciones sólidas? ¿Existen pruebas concretas o solamente testimonios? ¿Por qué el gobierno mexicano insiste en negar cualquier indicio? ¿Y qué tan profundo puede llegar este conflicto político? Por ahora nadie tiene respuestas definitivas, pero hay algo evidente. La percepción de invulnerabilidad política alrededor de Harfuch comenzó a romperse. Antes parecía una figura prácticamente blindada, hoy ya no. Y eso cambia completamente el escenario rumbo al futuro. Dentro del propio oficialismo existen sectores que observan con desconfianza el crecimiento político de Harfuch. Algunos creen que representa una línea demasiado cercana a estructuras de seguridad heredadas de administraciones anteriores. Otros consideran que su relación con agencias internacionales puede convertirse en un problema político enorme. Mientras tanto, desde la oposición también comenzaron los ataques. Algunos críticos sostienen que Harfuch intenta proyectar una imagen de control total, mientras en realidad enfrenta contradicciones muy delicadas entre lo que afirma México y lo que investiga Estados Unidos. Y esa narrativa puede ser devastadora, porque cuando un político queda atrapado entre dos versiones distintas de la realidad, inevitablemente pierde margen de maniobra. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí.
La versión mexicana asegura que no existen elementos contra Rocha, pero desde Estados Unidos siguen apareciendo filtraciones, investigaciones y versiones que apuntan hacia algo mucho más serio. Y Harfuch quedó justo en medio de esas dos narrativas. El problema es que cualquier nueva información puede empeorar el escenario. Si mañana aparecen nuevas investigaciones, nuevos testimonios o nuevas filtraciones desde Estados Unidos, las declaraciones previas de funcionarios mexicanos podrían comenzar a verse debilitadas, y entonces el costo político sería todavía mayor, especialmente porque el tema ya dejó de ser solamente nacional. Ahora hay medios internacionales, agencias estadounidenses y sectores políticos de ambos países observando lo que ocurre. Y eso multiplica la presión. Hay quienes creen que Harfuch logrará superar este episodio sin mayores consecuencias. Argumentan que sigue teniendo respaldo político, buena imagen pública y reconocimiento nacional. Pero otros piensan exactamente lo contrario. Creen que este escándalo marca el inicio de una etapa mucho más complicada para él. Una etapa donde cada declaración será revisada con lupa y donde cualquier contradicción será utilizada políticamente. Porque así funcionan normalmente las crisis relacionadas con narcotráfico y poder político. Nunca desaparecen completamente. Siempre regresan, siempre dejan dudas. Y esas dudas pueden perseguir a un político durante años. Sobre todo cuando el tema involucra agencias como la CIA. Porque más allá de si la publicación de CNN era correcta o no, el simple hecho de que la CIA terminara involucrada públicamente convirtió este caso en algo completamente distinto. Ya no era solamente una polémica mediática. Ahora era un conflicto internacional de narrativa política. Y eso cambia todo. Muchos especialistas en seguridad coinciden en que las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan un momento extremadamente sensible. El tráfico de fentanilo, las presiones electorales en Washington y la violencia en territorio mexicano han tensado muchísimo la cooperación bilateral. Por eso cualquier escándalo relacionado con el cártel de Sinaloa adquiere dimensiones enormes, especialmente cuando aparecen nombres de gobernadores, funcionarios o aspirantes presidenciales. Y justamente ahí es donde Harfuch enfrenta el mayor riesgo, porque su proyecto político depende de mantener una imagen sólida en materia de seguridad. Pero si el debate público comienza a girar alrededor de contradicciones, investigaciones internacionales y sospechas políticas, esa imagen puede deteriorarse rápidamente, más aún porque todavía faltan años rumbo al 2030. Y en política mexicana, 6 años son una eternidad. Las alianzas cambian, los grupos se fracturan, los escándalos crecen, y las figuras que parecen más fuertes pueden desplomarse muy rápido. Por eso dentro de ciertos círculos políticos existe preocupación real sobre el impacto futuro de este caso. Porque incluso si Harfuch logra contener la crisis actual, las preguntas ya quedaron sembradas. Preguntas sobre Rocha, preguntas sobre la CIA, preguntas sobre investigaciones estadounidenses, preguntas sobre el cártel de Sinaloa y preguntas sobre su verdadero futuro político. Eso es precisamente lo que vuelve tan delicado este momento. No se trata solamente de una polémica temporal, se trata de una grieta política que podría crecer con el tiempo. Porque cuando la opinión pública comienza a sospechar que existen versiones ocultas o contradicciones internacionales, recuperar el control de la narrativa se vuelve extremadamente difícil. Y Harfuch parece estar enfrentando exactamente ese problema. Ahora mismo nadie sabe cómo terminará esta historia. Tal vez las investigaciones estadounidenses pierdan fuerza, tal vez el caso Rocha se diluya políticamente, tal vez el respaldo de la CIA termine fortaleciendo la imagen internacional de Harfuch, o tal vez ocurra exactamente lo contrario. Tal vez aparezcan nuevas filtraciones, nuevos señalamientos, nuevas contradicciones y nuevos conflictos entre México y Estados Unidos. Porque así funcionan los grandes escándalos políticos. Nunca explotan completamente de una sola vez. Se desarrollan poco a poco hasta que finalmente algo termina derrumbándolo todo. Y muchos comienzan a preguntarse si este podría ser justamente el inicio de algo mucho más grande. Una crisis que no solamente afecte a Harfuch, sino que también exponga las tensiones reales que existen entre la política mexicana, las agencias estadounidenses y la guerra contra el narcotráfico. Por ahora, el secretario intenta mantener el control del discurso, sigue defendiendo la postura oficial y continúa apareciendo como una de las figuras más importantes de la seguridad nacional.
Pero algo cambió. La duda ya quedó instalada. Y en política, una duda instalada puede ser más peligrosa que una acusación directa, porque las acusaciones pueden negarse, pero las sospechas permanecen, especialmente cuando involucran poder, narcotráfico y agencias internacionales. La gran pregunta ahora es si Omar García Harfuch logrará superar este escándalo o si estamos viendo el inicio de la crisis que podría destruir definitivamente su camino rumbo al 2030. Déjame tu opinión en los comentarios porque este tema apenas comienza y cada nueva revelación podría cambiar completamente el panorama político en México. Si te interesa entender lo que ocurre detrás del poder, las agencias internacionales y las guerras políticas que casi nunca aparecen en televisión, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones porque en los próximos días seguiremos analizando todo lo que salga alrededor de este escándalo.